Buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a ver el trabajo práctico número 17, inversiones financieras. Nuestra Tierra, de Mauricio Castro, responsable inscrito en IVA, es una empresa dedicada a la compra-venta de productos de dietética y herboristería. Cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Se pide enunciar la documentación respaldatoria de las siguientes transacciones, registrar contablemente en el libro diario con los devengamientos pertinentes en caso de corresponder, determinar las variaciones patrimoniales mostrando la incidencia en cada uno de los componentes de la ecuación contable y, por último, por cuestiones de simplicidad, aplicar en el presente trabajo la fórmula de interés simple. Vamos al caso 1. El 1 de agosto del 2022 constituye un plazo fijo online a 60 días a una tasa nominal anual del 48% por 150.000 pesos. Para ello, afecta a los fondos que poseen la cuenta corriente abierta en el Banco Macro. Bajo esta modalidad, a la fecha de vencimiento, se acredita de manera automática en la misma cuenta el importe del capital invertido más los intereses obtenidos. Bien, vamos a registrar entonces la constitución de este plazo fijo. Bueno, acá, la documentación de respaldo va a ser el certificado de depósito de plazo fijo, en el cual va a constar el capital, el plazo, la tasa y el monto a cobrar cuando termine el plazo establecido. Y además, el resumen de cuenta bancaria, porque en ese resumen yo voy a ver el débito, ¿sí?, de esos 150.000 pesos que se emplearon para la constitución del plazo fijo. Vamos a los cálculos auxiliares. Los datos que me da el enunciado es que la tasa nominal anual es del 48%, el capital es 150.000 pesos y el plazo es 60 días. Me dice el enunciado que calcule los intereses aplicando la fórmula de interés simple. Entonces, fíjense acá, tengo la fórmula, ¿sí? Fíjense en que es capital, ¿sí?, por el plazo, por la tasa, dividido 365 por 100. ¿Por qué uso 365? Porque la tasa nominal anual está expresada en años, ¿sí? Con esa fórmula, el importe del interés asciende a 11.835,62, ¿sí? Estos intereses para la empresa va a representar intereses plazo fijo a devengar, los cuales voy a ir imputándolo a ganancia a medida que transcurre el tiempo y llegue el vencimiento, y si en el intermedio hay cierres mensuales, también se produce el devengamiento correspondiente. Vamos a la registración. Debito la cuenta de activo, Banco Macro plazo fijo, por 161.835,62, que resulta de la suma de 150.000 más los intereses. Acredito Banco Macro cuenta corriente por 150.000 e intereses plazo fijo a devengar por 11.835,62. La variación va a ser permutativa sectorial del activo, ¿sí? Fíjense que acá tengo Banco Macro plazo fijo 1, cuenta patrimonial del activo del rubro inversiones temporarias. Banco Macro cuenta corriente, cuenta patrimonial del activo del rubro caja y bancos, y intereses plazo fijo a devengar, que es una cuenta regularizadora del activo del rubro inversiones temporarias, ¿sí? Bueno, transcurre el tiempo y, como les dije, estos intereses se devengan o a cierre de mes, ¿sí?, o al vencimiento. Llega el 31 de agosto, corresponde devengar, ¿sí?, los intereses por el transcurso de estos 30 días. La documentación de respaldo van a ser papeles de trabajo. ¿Y cómo hago el cálculo? Como esos 11.835,62, lo divido en 60 días y lo multiplico por 30 porque son los días que transcurrieron entre el 1 de agosto y el 31 de agosto. El asiento es intereses plazo fijo a devengar a intereses ganados plazo fijo, ¿sí? Llega el 30 de septiembre,
y ese día no solo es cierre de mes, sino también que se vence, ¿sí? Es el vencimiento de este depósito plazo fijo, y lo que dice el enunciado es que automáticamente el mismo es cobrado por medio de la cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, primero hago el devengamiento. La documentación de respaldo es papeles de trabajo, el cálculo es el mismo que el caso anterior porque transcurrieron 30 días. El asiento es intereses plazo fijo a devengar a intereses ganados plazo fijo, ¿sí? Esta es la porción que manda resultados positivos. El mismo día, como es el vencimiento, ¿sí? Tengo que registrar la cobranza, ¿sí? De este plazo fijo, donde mi documentación de respaldo va a ser nuevamente el certificado del plazo fijo, más el resumen de cuenta bancario, donde yo voy a ver la acreditación de los 161.835,62. El asiento contable va a ser Banco Macro cuenta corriente por 161.835,62 a Banco Macro plazo fijo por el mismo importe. La variación patrimonial es permutativa sectorial del activo. Vamos ahora a los casos particulares que me plantean en el caso 1. Dice, a su vencimiento se procede según las siguientes alternativas. A, se renueva solo el capital en iguales condiciones, ¿sí? B, se renueva totalmente por 30 días a una tasa de interés mensual del 5%. Y C, al importe total del certificado se le adiciona 50.000 pesos de la cuenta corriente bancaria y se renueva por 180 días a una tasa nominal anual del 50%. Vamos al caso A, donde se renueva solo el capital, ¿sí? Bien, como acá renuevo solo el capital, voy a tener un certificado de plazo fijo, lo llamemos 2, porque es otro distinto al anterior, donde, fíjense en acá los datos van a ser los mismos que tuve en el primer asiento, ¿sí? La tasa nominal anual del 48, capital 150.000, plazo 60 días. Por ende, el interés va a dar exactamente igual. La documentación de respaldo es el certificado de plazo fijo 2 y el resumen de cuenta bancario. El asiento, voy a debitar Banco Macro plazo fijo 2 por 161.835,62 y voy a acreditar Banco Macro cuenta corriente por 150.000, intereses plazo fijo a devengar por 11.835,62. La variación es permutativa sectorial del activo. Vamos al caso B. En el caso B, me señala que el capital de este nuevo plazo fijo va a ser el importe total cobrado por el depósito anterior, es decir, su capital más los intereses, ¿bien? Entonces, el capital asciende a 161.835,62. La tasa es mensual del 5% y el plazo son 30 días. Hagamos el cálculo de los intereses, ¿sí? Fíjense, el cálculo es capital, ¿sí? Por plazo, por tasa, dividido 30%. ¿Por qué 30? Porque la tasa es mensual. El importe asciende a 8.091,78. Vamos a la registración, con fecha 30 de septiembre, débito Banco Macro, plazo fijo 2, ¿sí? Lo llamamos así para diferenciarlo del anterior, por 169.927,40 y acredito Banco Macro cuenta corriente por 161.835,62, que es el capital, a, donde está intereses plazo fijo a devengar por 8.091,78, ¿sí? Bien, la variación también va a ser permutativa sectorial del activo. Vamos al caso C, donde me señala que a esos 161.835, ¿sí? Que es lo que cobra el depósito plazo fijo 1, le adiciono 50.000 pesos, ¿sí? Esos 50.000 pesos se debita de mi cuenta corriente bancaria,
Y el nuevo capital asciende a 211.835,62. ¿Sí? Entonces, acá completo los datos. La tasa nominal anual es el 50%, el capital son esos 211.835,62, el plazo es 180 días y el cálculo de los intereses va a ser esos 211.000 por el plazo, que son 180 días, por la tasa, que es 50% anual, dividido 365 por 100, y uso 365 porque la tasa es anual. ¿Sí? El monto de este certificado de plazo fijo 2 va a ascender a 264.069,06. ¿Sí? Lo que se va a debitar de mi cuenta corriente bancaria va a ser 211.835,62, y también acredito la cuenta de intereses plazo fijo a devengar, que reitero, es regularizadora de interés de Banco Macro plazo fijo 2, en este caso. La variación es permutativa sectorial del activo. Bien, vamos ahora al caso 2. En el caso 2, ¿sí? Vamos al enunciado, acá, vamos a ver el Fondo Común de Inversión. Veamos, el 1 de septiembre del 2022, desde la app Banca Empresa del Banco Patagonia, realiza una solicitud de suscripción de cuotas partes de Fondo Común de Inversión Lombard Renta en Pesos, cuyo objeto es invertir mayoritariamente en depósitos a plazo fijo en pesos. Banco Patagonia le asigna el número de cuota partista número 752.023. Lo notifica del reglamento de gestión y los costos por comisión por la custodia y mantenimiento, el cual es 1,3% anual. La comisión está incluida dentro de la cuota parte, por lo tanto, los rendimientos son netos de comisión. El plazo de rescate del fondo es de 24 horas hábiles. Bien. Bueno, este punto 1 es meramente informativo y bueno, allí me menciona de que la empresa decidió suscribir un fondo común de inversión y se le asignó un número de cuota aparte. Y también se le notificó de una serie de información necesaria, como es el reglamento de gestión, ¿sí? Los costos por las comisiones, ¿sí? Que el mismo está incluido dentro del valor de las cuotas parte, etc. Y además el plazo de rescate. Lo del plazo de rescate es importante debido a que uno, cuando adquiere las cuotas partes, las suscribe, ¿sí? Y cuando decide efectivizarlas, ¿sí? Es decir, vender esas cuotas partes para poder cobrarlas, lo que se hace es lo que se llama rescatar, ¿sí? Cuando yo rescato el fondo común de inversión, dependiendo el tipo de fondo, yo tengo un plazo para poder rescatarlo, ¿sí? Por ejemplo, hay fondos comunes donde es instantáneo, o sea, yo lo rescato y en el acto se me acredita en el banco el importe de las cuotas partes que rescato, y también hay otros donde se tardan 24 horas hábiles, 48 horas hábiles, 72 horas hábiles. Por eso es que este dato es importante. Vamos al punto 2, que dice, el mismo día se transfiere desde la cuenta corriente de la cuenta custodia del Banco Patagonia la suma de 200.000 pesos para la adquisición de 10.000 cuotas partes. Desde la habilitación de la cuenta custodia del señor Mauricio Castro, dentro de la app Banca Empresa, tiene a disposición el extracto de tenencia e informe de sociedad gerente del Fondo Común de Inversión, ¿sí? Entonces, el mismo día, es decir, el 1 de septiembre, transfiere de la cuenta corriente a la cuenta custodia para poder suscribir, ¿sí? Cuotas partes del Fondo Común de Inversión. La documentación de respaldo va a ser el reglamento de gestión del Fondo Común de Inversión y el resumen de cuenta bancaria, donde yo voy a ver el débito de mi cuenta corriente de 200.000 pesos, ¿sí? Y el crédito en el extracto de cuenta de Banco Patagonia, cuenta custodia, por 200.000 pesos. La variación es permutativa sectorial del activo, ¿sí? Donde Banco Patagonia, cuenta custodia, y Banco Patagonia, cuenta corriente, son cuentas patrimoniales del activo del rubro caja y bancos. Vamos al punto que sigue.
Fíjense que en el enunciado me dicen que con esos 200.000 pesos se adquirió 10.000 cuotas parte. ¿Sí? Ahora vamos a la adquisición de las mismas. La cantidad de las cuotas parte, según el enunciado, son 10.000. Cada cuota parte vale 20 pesos y el total del Fondo Común de Inversión asciende a 200.000 pesos. ¿Cómo determino que cada cuota parte, su valor son 20 pesos? Divido 200.000 dividido 10.000 cuotas partes y obtengo el valor unitario. La documentación de respaldo de este asiento van a ser las cuotas partes, ¿sí? El extracto de tenencia y el comprobante de suscripción. ¿Sí? Cada vez que yo adquiero cuotas partes, el banco me da un formulario, un comprobante en donde figura el dinero, digamos, al cual asciende el total de mi adquisición, el valor de cada cuota parte y el total de cuotas partes adquiridas. ¿Sí? En el extracto de tenencia es como una especie de mayor, ¿sí? De mi fondo común de inversión, donde yo voy a tener la cantidad de cuotas partes que suscribo y que rescato, y también la evaluación día a día de las mismas, en la cual va a ir variando en función a la cotización de esas cuotas partes. El asiento contable de la adquisición de estas cuotas partes va a ser: debito Fondo Común de Inversión Lombard Renta en Pesos por 200.000 y acredito Banco Patagonia Cuenta Custodia por 200.000. ¿Sí? Vamos al punto que sigue, que dice: el 30 de septiembre del 2022, fecha de cierre de nuestra tierra, se observa en el extracto de tenencia que la cotización de cada cuota parte del Fondo Común de Inversión Lombard Renta en Pesos es de 22,50. ¿Sí? Entonces, el 30 de septiembre, que es fecha de cierre de nuestra tierra, me dice el enunciado que en el extracto de tenencia, ¿sí?, la cotización de este fondo común que nosotros adquirimos asciende a 22,50. ¿A cuánto habíamos adquirido inicialmente las cuotas partes? ¿Recuerdan que eran 20 pesos? ¿Sí? Bueno, ahora su valuación al 30 de septiembre asciende a 22,50. ¿Sí? Por ende, hubo un incremento, ¿sí?, del valor de las cuotas partes, lo que hace que mi inversión aumente, ¿sí? Entonces tengo que exponer ese aumento de mi inversión dentro de mis registros contables. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a hacer este cálculo auxiliar. Cantidad de cuotas partes 10.000, valuación al 1 de septiembre 20 pesos, valuación al 30 de septiembre por cada cuota parte 22,50, la diferencia de cotización de las cuotas partes 2,50, ¿sí? Y multiplico 2,50 por 10.000 y obtengo el importe de la renta por Fondo Común de Inversión al 30 de septiembre. Como verán, el reconocimiento de esta renta para mí va a significar un resultado positivo, ¿sí? Y mi variación va a ser modificativa. Ahora vamos a ver si es simple o mixto. Con fecha 30 de septiembre, registro Fondo Común de Inversión Renta en Pesos por 25.000 y acredito Renta Fondo Común de Inversión por 25.000. ¿Sí? Entonces, mi variación es modificativa simple, positiva. Y la documentación de respaldo va a ser mi extracto de tenencia. Vamos al punto que sigue. El 15 de octubre, a horas 9, rescata el total de las cuotas partes, siendo la cotización a esa fecha de 25,55 cada cuota parte, ¿sí? Siendo la cotización a esa fecha de 25,55 cada cuota parte. Entonces, el 15 de octubre, ¿sí?, yo estoy rescatando la totalidad de mis cuotas partes. ¿Sí? Vamos al cálculo auxiliar. La cantidad de cuotas partes son 10.000. La cotización de cada cuota parte al 30 de septiembre es 22,50, ¿sí?
Por ende, su saldo al mayor, o sea, si yo mayorizo el Fondo Común de Inversión, su saldo es de 225.000. Al 15 de octubre, que es la fecha en la que hago el rescate, cada cuota parte cuesta 25,55, ¿sí? Si multiplico ese valor por las 10.000 cuotas partes que tengo en mi tenencia, el total asciende a 255.500, ¿sí? O sea que ese es mi valor de rescate. Por ende, el resultado, ¿sí?, por rescatar esas cuotas partes es de 30.500. ¿Cómo obtengo este importe? A estos 255.500 les resto 225.000 y el resultado son los 30.500. Vamos a la registración, cuya documentación de respaldo van a ser mis cuotas partes, mi extracto de tenencia y el comprobante, en este caso, de rescate. Voy a debitar Fondo Común de Inversión a cobrar. ¿Por qué utilizo esta cuenta? Porque el plazo de rescate es dentro de las 24 horas, ¿sí? Yo el 15 de octubre decido rescatar y hago el rescate, pero recién el 16 de octubre voy a poder ver en mi cuenta bancaria el importe que rescate. Fondo Común de Inversión a cobrar por 255.500. Esta cuenta es una cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos. A Fondo Común de Inversión Lombard Renta en Pesos por 225.000, que recuerden es el importe el cual está registrado en mis libros del Fondo Común de Inversión, ¿sí? A resultado venta Fondo Común de Inversión por 30.500, que es por el mayor valor, ¿sí?, que registra mis cuotas partes al 15 de octubre, el cual lo obtuvimos aquí, ¿sí? Mi variación contable es una variación modificativa mixta positiva. ¿Por qué? Porque fíjense que acá mi activo aumenta por el rubro otros créditos, acá mi activo disminuye por el rubro inversiones temporarias y obtengo un resultado por la venta, digamos, por el rescate de este Fondo Común de Inversión en 30.500, ¿sí? Al día siguiente, el 16 de octubre, yo cobro, ¿sí?, cobro el importe que rescaté por ese Fondo Común de Inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se cumplió las 24 horas del plazo de rescate. Entonces, mi asiento contable va a ser Banco Patagonia, cuenta corriente, ¿sí?, a Fondo Común de Inversión a cobrar por 255.500. Mi documentación de respaldo va a ser el resumen de cuenta bancaria y la variación es una variación permutativa sectorial del activo, ¿sí? Y hasta acá con el trabajo práctico número 17. Igual quiero mostrarles, antes de terminar, que el único momento donde yo utilizo esta cuenta Banco Patagonia, cuenta custodia, es al momento de la adquisición de estas cuotas parte, ¿sí?, al inicio. Solamente allí la empleo. Luego, cuando registro la cobranza de este Fondo Común de Inversión, lo hago directamente en la cuenta corriente, ¿sí? Bueno, hasta acá, chicos. Nos estamos viendo en otro práctico. Que estén bien.